dice el titular que está en la tercera PM. Vamos a estar conversando en un ratito más sobre cómo se está perfilando la ministra de Transportes, que ayer tuvo mucho protagonismo por la inauguración de la línea 3 del metro. Las pistas que apuntan a Valle Nevado por la contaminación del río Mapocho. También vamos a estar conversando sobre este tema que todavía tiene en vilo a buena parte de los habitantes del sector oriente de Santiago cuando vuelve el agua que se está viendo y que lo que pasó también lo vamos a estar analizando. Rodrigo Echecopar, presidente de Revolución Democrática y la reñida elección interna de este viernes y sábado. Estamos hablando, dice él, de diferencias medianamente razonables. La nueva vida de Ricardo Palma Salamanca bajo la protección de las autoridades francesas luego de que hoy día se confirmara en una breve audiencia que Francia no acogerá el recurso de extradición presentado por Chile para traerlo de vuelta al país. Millonarios Fundos y Casas Inventario revela las tierras de Douglas Tompkins en disputa por herencia. Y también un experto en supermercados es el prontuario de un delincuente que suma más de 90 detenciones. Otra de las historias que trae hoy la tercera PM. Vamos a continuación con el tema del día. Esto es la tercera PM en Radio Duna. En Duna escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas. Momento político hot. Así lo describe Sebastián Minay, periodista de la tercera PM. ¿Cómo estás, amigo mío? Sebastián, un gusto como siempre. ¿Cómo estás tú? Momento político hot, así es. Y además un juego de palabras bastante atractivo porque estamos hablando de la ministra Gloria Hutt. Quizás ustedes no lo conocían hasta ayer, pero se robó las miradas en la inauguración del Transantiago. Además es una de las secretarias de Estado que viene de un tiempo a esta parte teniendo buena evaluación en las encuestas. ¿Qué crees tú que está pasando con Gloria Hutt que hoy día hay tanta expectación y que incluso ya se empiezan a hablar temas sobre su futuro político? Empieza a ser una carta bastante atractiva pensando en las múltiples elecciones que vienen. Sí, antes de bajarle un par de cambios a todo ese escenario, lo primero que aprendí hoy día, y lo aprendió también nuestra amiga María José Ochea ayer en Nada Personal, es que es Hutt. No, Hutt, no Hutt, al parecer el apellido de raigambre más germana que británica, pero en fin, no somos expertos, pero son cosas a las que hay que acostumbrarse. Sí, bueno, esto es súper sintomático de lo que pasa en la política cuando aparece en el firmamento o empieza a brillar un poco alguna figura, sobre todo en un gabinete donde acá no tenemos estrellas deslumbrantes ni nadie que levante mucho las apuestas, así que era razonable que la ministra Gloria Hutt llamara la atención. También porque transportes, y eso es lo que comentábamos hoy día con las personas con las que hablamos para la nota en la tercera PM, es de esas carteras mataministro o bien complicada como educación. No es una cartera para brillar. O sea, sobre todo después del Transantiago. Claro. Era una cartera envenenada, por decirlo así, digamos. Es una cartera de overola que hay que meter las manos al barro o al aceite en este caso. Y la ministra con su propio estilo no se ha metido en grandes honduras políticas. Tiene como una cosa como medio intangible, dicen algunos, de un cierto como charming, digamos, con la opinión pública. Ahora, la gente también le pone un poquito más. Claro. Yo llamaría un poco a bajarle medio de cambio porque es súper normal que aparece alguien y todos empiezan a sacar proyecciones de, oye, puede ser candidato, puede llegar muy lejos, pero en la corta es una ministra que está empezando a ser bien evaluada en las encuestas con todas las consideraciones que hay que tener con las mediciones, digamos. En noviembre ya se había empinado en valoración positiva un estirón que no es muy común, 44-52. Pero también es una ministra que todavía le falta, no es conocida. De hecho, mucha gente estaba enterando ayer quién es esta señora elegante, o como la describió la diputada Pamela Giles, con sastrería medilla, zapatos de cabretilla, inspiración posguerra, tocado de perla de fantasía, un accesorio en desuso que ella recuperó con audacia y buen resultado estético. Fin de la cita de la diputada Giles. Entonces, claro. Ahora, lo más interesante, hay un tema, porque tú lo matizas muy bien. No estamos hablando necesariamente de Gloria Hutt, candidata presidencial. Sí. Gloria Hutt, como tú me dices, candidata presidencial 2021. Pero claro, son cartas que efectivamente no. Hay elecciones de gobernadores, hay elecciones senatoriales, hay elecciones de diputados y, de nuevo, nadie pensaba
que una cartera como transportes con un perfil hipertécnico podía dar una ministra que no solo brilla, sino que ayer particularmente, y esto lo comentábamos, el manejo de Twitter que tuvo ayer fue bastante de... ¿Cómo se llama? Fue bastante de joyería, digámoslo. O sea, a ver, incluso a ese tuit que tú pones de Pamela Giles, ella responde con diciendo dónde están los accesorios. Alguien pregunta, oye, ¿pero a quién le importa esto? La cuenta Gloria Hutt dice, a mí me importa, claro, que reivindica eso. Sí, eso, hay una destreza comunicacional ahí que no es muy habitual y por eso no tiende a evaluarlo hacia arriba. Pero yendo al fondo paréntesis, y eso provocó también en las redes sociales, con todo lo elitista que estas son, también generó una serie de comentarios donde se hizo muy notorio un rasgo que no todos los políticos tienen, que es atraer aplausos de ambos lados de las dos veredas políticas, digamos. Pero yendo al fondo del asunto, el hecho de que ministros figuren, aparezcan nuevos personajes en el firmamento, por así decirlo, sirve como insumo para que los partidos empiecen a pensar en todos esos desafíos electorales que tú decías recién. Claro. Entonces, yo más que pensar en se descubrió una nueva candidata presidencial, pongamos la pelota sobre el suelo. Está Evópoli, que es un partido nuevo. Evópoli es un partido que el partido al que pertenece a la ministra. La ministra Hutt fue coordinadora de Evópoli durante la presidencia de Francisco Undurraga, que es el antecesor de Hernán Larraín. Y es un partido que todavía tiene que abrirse un espacio más allá del ruido mediático que ella provocaba. Un partido que primero tuvo que sacarse un poco el estigma de ser el partido solo de Felipe Kast. Claro. Tiene 2 ministros en el gabinete, que es el ministro Gonzalo Blumel de la SECPES, que ya el año pasado generó todo tipo de apuestas y el caso de la ministra, yo creo que también están pensando ahí en que tienen que cumplir ciertos desafíos. Hoy por hoy Evópolis no tiene presencia municipal y ese es el primer escollo que tiene que librar. Está la elección de gobernadores, está también la parlamentaria. Yo hoy día encontré al teléfono uno dirigente de Evópolis y le decía, bueno, ¿y por qué no pensar en Gloria como candidata al Senado por la metropolitana? Pero remarcándome que estaba pensando en voz alta, que no era algo que lo tuvieran planificado. Es un poco el fenómeno que ocurre cuando aparecen ministros que empiezan a destacar por sobre otros, pero está todavía por verse el futuro de la ministra. Hoy por hoy parece bien expectado. Claro, y además, a ver, tú lo que planteas, claro, es Evópoli es un partido que es emergente, que quizás no tiene la cantidad de figuras que tienen otros partidos. No. Por eso, en el fondo, una ministra le sirve. con buen perfil, como Gloria Hutt, es un elemento que sirve incluso como el Cid campeador, digamos, aunque no compite en una batalla, el solo hecho de que esté ahí ya es alguien que puede decir, oye, mira, pero sería una estupenda candidata al Senado, sería una estupenda candidata a diputada. Y ahí empiezan la negociación de los cupos, digamos. O sea, también eso tienen que tener cartas para mostrar y depende del juego que van a jugar la baraja. Eso que tú decías recién de puede ser para esto, para otro, es algo que Evópoli parece que tiene cierta destreza en eso. Recordemos el caso de Felipe Kast, donde jugó, o alguno dicen blufeó durante harto tiempo, no, que voy por esta región, no, que voy por otra, no, que por otra. Entonces, para un partido que tiene que abrirse espacios, tener más nombres o nombres extra, le sirve para decir, mira, yo tengo nombres para esto, arrogarse un derecho, sobre todo cuando tiene al frente 2 partidos más grandes con los que ya está acumulando historial de tensiones respecto a si están en los 3 en la misma categoría en el pacto oficialista o no, que se tratan de uno de Evópoli, un partido más chico, no puede pedir tanto. Bueno, la irrupción de figuras como la ministra Gloria Hutt le sirve a Evópoli para poder tratar de pararse, si no de igual a igual, ganar bonus en la carrera por el control del sector. Claro, y además, Sebastián, mirá que, a ver, esto también yo creo que pone de relieve, lo habíamos comentado alguna vez en relación a Isabel Pla, por ejemplo, o en relación a Marcela Cuyos cuando estaba sobre todo cuando estaba en medio ambiente, este tipo de figuras, digamos, que logran tener impulsos a partir de su presencia en el gabinete, es en general lo que quiere un presidente, digamos, en términos de que le saquen lustre más que sean un lastro, o que traigan problemas a las carteras. Figuras como Gloria Hutt, por ejemplo, con su posicionamiento hoy día, evidentemente al gobierno también le sirve. Sí, queda esperar ver cómo se las arregla la ministra Gloria Hutt para administrar esto, porque más allá de las expectativas, cálculos, especulaciones, sí hay que decir que tiene algunos rasgos bien distintivos que la alejan bastante del estereotipo de la mujer fuerte del sector derecha, que estamos acostumbrados a ver liderazgo femenino bien como enérgico, como el de Evelyn
Matei, como el de la senadora Jacqueline Van Rieselberghe. Años atrás teníamos otras figuras. Entonces, claro, el liderazgo, el perfil que está construyendo la ministra Gloria Hood es como más, no sé, es más empático, es un poco más apolítico. O sea, de hecho, bueno, el fin de semana en reportaje de La Tercera le hicieron el manifiesto y ella decía varias cosas que son muy fuera del rango de lo políticamente correcto en el sentido de lo político. Por ejemplo, decía que si ella hubiera podido ser otra persona hubiera sido Anna Wintour, la histórica editora de Vogue. Y que si fuera hombre sería David Bowie. Y que se moriría si es que en su casa aparece Beto Cuevas. Yo pensé Beto Cuevas. Claro, son cosas que no estamos acostumbrados a escucharle a la gente del sector. Pero también, yo me llevé una sorpresa porque habiendo leído ese mismo manifiesto, y bueno, wow, dice uno, esto no es, si no me dijeran que ella, podríamos pensar que no es una mujer de derecha. Pero ayer cuando fue Nada Personal, le entrevistaron Matías del Río y María José Ochea. Claro, ella hablaba un poco de que le preguntaban por el que implicaba para ella, el tema de la expectativa. Decía, bueno, me sorprende, pero cuando partió la entrevista le empiezan a preguntar si le había gustado la película Roma y por qué la recomendaba. Y la gente que no lo escuchó, a mí me sorprendió, que dijo, bueno, lo que pasa es que fue a misa y el curita la recomendó. Digamos, señales para lado y lado, por así decirlo. Ahora, Gloria Hutt, digamos, aprovechó bastante su momento de brillo, que era esta instancia, digamos, de Metro, y le queda igual, de todas formas, un proceso que es bien complejo, que es la renegociación de los contratos de Transantiago, que debiera ocuparla este año y el próximo al menos en la cartera. Probablemente ahí también le puede tocar lidiar con algún grado de problemas, pero se ve por lo menos bien aspectado en una cartera que tú lo decías, Sebastián Menay, era una de las mataministros del gabinete. Sí, bueno, las viejas reglas de la política dicen que ahí en situaciones conflictivas, en desafíos cuesta arriba, donde se prueba si los liderazgos son solamente luces que brillan cuando hay sol o también se la arreglan cuando hay tormenta. Cristóbal Belolio me decía, claro, falta todavía verla resolviendo conflictos, enfrentando algo más que aplausos, para ver si tiene más perspectiva de futuro la ministra Gloria Hood. Sebastián Menay, periodista de La Tercera PM, socio también de Los Infiltrados. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, 7 de la mañana. No está Mónica Pérez, está en merecidas vacaciones, está Nicolás Vergara, pero como todos los días de lunes a viernes, 7 a.m. Nosotros ahí a 7:20 por ahí estaremos conversando de algún otro tema. Así es. De que marque alguna la actualidad. Sorpresita traeremos para mañana. Muchas gracias por estar acá, Sebastián. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Seguimos conversando en La Tercera PM sobre los temas que marcan la jornada. Usted escucha Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Si usted quiere saber la actualidad de qué es lo que está pasando con Ricardo Palma Salamanca, quien hoy la justicia francesa oficialmente le comunicó que se denegará su extradición a Chile como estaba solicitada. Ya se sabía que se iba a aceptar el refugio, pero faltaba este trámite administrativo. La invitación es a que lean una nota de La Tercera PM que está firmada por Ivonne Toro y que cuesta la nueva vida del exfrentista que está en Chile condenado por haber sido uno de los autores materiales del crimen del senador Jaime Guzmán. Lo que dice es que, sus cercanos mencionan que ya no les gusta hablar del pasado, que se prepara para trabajar formalmente en Francia, que ahora va a poder, a partir de su estatus de refugiado, en el rubro artístico, exponiendo fotografías, escribiendo. De hecho, hace pocos días también lanzó un libro, y lo que tienen que hacer ahora, según cuentan fuentes que hablaron con La Tercera PM, es que hay una serie de trámites todavía donde que le quedan pendientes para poder formalizar su nueva situación, pero que en este momento, ya estando bajo la protección de las autoridades francesas, tanto él como su familia lo que tienen que hacer es empezar a ver, por ejemplo, cómo los hijos reciben la nacionalidad francesa, el contrato de acogida e integración que le entregará la Oficina Francesa de Inmigración e Integración, y también cómo va a seguir su vida adelante luego de esta que se oficializara ya lo que se había esbozado durante meses, que es que no se le extraditará a Chile luego de recibir el estatus de asilado político, refugiado político, algo que ha sido criticado con mucha fuerza desde Chile Vamos, también por figuras de la oposición, y que también tiene el trasfondo de la polémica que se generó cuando los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini del Frente Amplio lo visitaron en Francia, polémica que todavía continúa en el debate. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Esto es La Tercera PM en Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. La
alarma saltó ayer por la tarde y era una de esas noticias que uno inmediatamente está pendiente, sobre todo para quienes son afectados. El agua que estaba en el cauce del río Mapocho se había detectado que tenía un grado de contaminación. ¿Qué era lo que generaba esto? Una serie de protocolos que, entre otras cosas, implicaban que se tenía que suspender el abastecimiento de agua potable a algunas zonas de Las Condes, de Lo Barnechea y de Vitacura. Un tema que todavía sigue viéndose, que tiene varias aristas. Una arista es cuándo va a estar restablecido el suministro, pero la otra es qué es lo que ocurrió y desde dónde vino la filtración o el hecho que provocó que estuviera el agua contaminada. Para conversar de todo eso estamos con Felipe de Ruiz, su editor nacional de La Tercera. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a La Tercera PM. A ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos a esta hora de lo que provocó la situación de emergencia que se declaró ayer en la tarde? Bueno, una de las cosas que llamó la atención ayer y que podía ser cuestionable desde el punto de vista comunicacional es que desde el primer momento y durante todo el día de ayer nunca hubo una explicación o una claridad sobre qué tipo de elemento era el que había generado la alarma. En las primeras horas se decía sustancia de origen desconocido, elemento de origen desconocido, con un tono de gran alarma por cada una de las autoridades que participó. Entonces era para que cualquier usuario temiera lo peor, o sea. Y solamente muy ya avanzada la tarde se habló del tema de esta espuma sospechosa que había sido detectada por cámara o por trabajadores según distintas versiones y que llevó a que se aplicaran los protocolos que mencionaba de seguridad que implican el corte de suministro en las áreas abastecidas por la planta situada en el Mapocho. Ya, perfecto. O sea, lo primero que sabemos entonces nosotros es que fue una inspección visual, ya sea por personas o por cámaras, que detecta que hay algo extraño. A partir de eso es que se activan todos los protocolos. Y lo que ayer estaba sobre la mesa, Felipe, era las dudas que existía con respecto a el tiempo que se iba a demorar restablecer el suministro, porque había dudas en un minuto sobre si es que había primero que certificar que estuviera todo ok o que hubiera terminado la falla o detectar cuál era el contaminante. Hubo sobre todo un rato donde no había claridad de cuánto tiempo se podía tomar. Incluso en algún minuto se barajaron 36 horas, luego la Intendencia corrigió que no era así, pero como tú lo describías antes, en un primer momento hubo bastante confusión. También precisamente en el asunto del tiempo, que es el problema vital para las personas. O sea, ¿cuándo voy a tener agua para poder hacer los usos para la que la destino? En el tema de las 36 horas hubo una información que se entregó de manera quizás no detallada y algunos medios hicieron un cálculo que no era el correcto en este sentido, porque el tema era el horario del que se habló eran 12 horas. Pero eso incluye también un procedimiento que, como dices tú, tiene un protocolo que implica vaciar estanque, volver a llenar estanque, hacer pericia, porque las pericias en momentos normales del agua, o sea, el análisis del agua se hacen en el momento en que el agua cruda entra a la planta y también se hacen a la salida para verificar que esa agua está en condiciones de ser enviada a la red como agua potable. Entonces, todos esos procedimientos hacían suponer que el suministro debería comenzar, como está ocurriendo, a ser restablecido durante las horas de hoy. Ahora, a ver, ayer cuando ocurre esta situación, la Fiscalía Oriente, comandada por Manuel Guerra, inicia de oficio ante la situación una investigación para determinar por qué estaba ocurriendo esta contaminación. Y la nota de hoy día de La Tercera PM lo que cuenta es que se hizo un recorrido incluso por el cauce del Mapocho hasta llegar a un lugar donde eventualmente se arrojan pistas de qué es lo que podría estar ocurriendo. Todavía no es nada confirmado, pero se apunta a que eventualmente esto puede provenir de algún sector cercano a Valle Nevado. Lo que pasa es que, bueno, lo que sí reaccionaron rápido y efectivamente fue la Videma y la Fiscalía, que iniciaron en prácticamente el mismo momento la revisión de antecedentes. Y el dato clave vino desde el rastreo del río hacia uno de los afluentes, que es el río Molina. Perfecto. Y la primera observación fue que lo que queda agua arriba, que podría explicar una llegada de elementos sospechosos de este tipo, era Valle Nevado. Ahora, a partir de testimonio de trabajadores, un antecedente que se estaba analizando es que supuestamente Valle Nevado habría realizado limpieza de ductos de salida con determinados elementos químicos y que esto habría podido ser lanzado al río Molina y desde ahí llegó hasta el río Mapocho. Claro, porque lo que comenta la nota de La Tercera PM es que finalmente, no está todavía la comprobación de que sea Valle Nevado, pero por el afluente que es el río Molina, por la ubicación,
por las otras cosas que, digamos, porque no hay algo más arriba que Valle Nevado que pudiera haber contaminado. Por eso es que se está mirando a Valle Nevado como posible lugar de la contaminación. Claro, pero la empresa de Valle Nevado le contestó también y presentó su versión del tema, que fue recogida por la tercera PM, donde ellos dicen en primer lugar que no necesariamente ellos son los únicos, claro, sino que podría haber otras fuentes de que ellos no describen de origen de la posible contaminación, y ellos lo que sí dicen es que comprometen su colaboración con la investigación que le han prestado hasta ahora, y también que ellos cumplen con estándares de los estándares más altos en términos del tratamiento de sus aguas. Ahora ellos dicen una cosa bien interesante, dicen que destacan que son el único centro invernal que trata la totalidad de su agua en su planta de tratamiento con un único punto de descarga. Eso como que pone una pregunta sobre el resto de los centros que están en la cordillera. Hay que recordar lo que ocurrió en 2017 con la Parva y el derrame del combustible, que causó una emergencia bastante similar, porque esta no es la primera vez que ocurre. Entonces la pregunta es decir, ¿qué está pasando con este tipo de instalaciones que están situadas en zonas que deberían ser protegidas, zonas de montaña? ¿Hasta qué punto ellos están cumpliendo con todos los cuidados para proteger el medio ambiente y de paso el abastecimiento de elementos básicos como el agua? Considerando toda esta serie de incidentes. Claro, ahora, a ver, recordando que nosotros ha habido incidentes con el agua en otras ocasiones, digamos, por otros motivos muy distintos, digamos, por aluviones, por situaciones climáticas. Igual, Felipe Ruiz, llama la atención que la reacción en este caso, al menos hasta donde sabemos, parece haber sido bastante rápida. O sea, que en realidad que se vio algo extraño, se reaccionó, digamos, se alertaron, o sea, incluso se tomó la precaución de inmediatamente anunciar cortes de suministro. O sea, pareciera que al menos a ese nivel la alerta primaria funcionó, más allá de que todavía no hay una certeza clara de qué es lo que ocurrió. Y tampoco lo que se ha dicho es que este componente eran elementos detergentes, se habló de cloro en algún momento. Lo que ocurre ahí, y es el procedimiento que también se usa cuando hay aluviones, por ejemplo. Apenas se detecta un cierto nivel de turbiedad, se corta el suministro. Claro. Un procedimiento bien parecido. Por eso daría la impresión que ese procedimiento específico acá funcionó. El problema fue quizá más de comunicación en un primer momento, o sea, de haber sido un poco más claro en términos de qué es lo que había determinado la alarma, y para evitar que la población se alertara más de lo conveniente. Ahora, en general, a ver, para las personas que han sido afectadas, se suponía que hasta las 12 del día, hasta el mediodía, se había repuesto 60% del suministro. La idea era tener la reposición progresiva antes de las 18:30 horas de hoy, pero es un proceso, digamos, paulatino. No es que de inmediato va a estar el agua disponible, hay un proceso de llenado de cañerías. Tiene que ver en el fondo esto también, Felipe, entiendo, por las medidas de control que hay que tomar. Claro, no, y además problemas por ejemplo, de presión en la red y la seguridad de que no vayan a ocurrir mayores desperfectos al introducir flujos de agua de manera demasiado rápida. Entonces, según ENEMI, 19-20 horas, según la empresa, 18:30, pero durante la tarde presumiblemente debería estar repuesto el suministro para la gente que fue Y por lo que tú decías, es probable que en los próximos días o quizás en las próximas horas vamos a tener novedades sobre cuál puede haber sido la fuente de contaminación que originó este episodio, dado que ya está más o menos detectado al menos de qué sector proviene este río Molina. Luego hay que empezar a ver qué empresa o qué acción fue la que provocó la contaminación, pero ya por lo menos eso parece estar localizado. No, la Fiscalía y la investigación están llevando a cabo una investigación bastante acuciosa, con recorrido aéreo, por tierra, recopilación de antecedentes. Entonces lo más probable es que aquí haya rápidamente una definición de qué es lo que pasó y determinación de culpabilidades, y el tema más amplio que debería ser que se debería poner ojo sobre todas estas instalaciones recreativas que están aguas arriba del Mapocho y de otros cursos de agua que son los que abastecen a la ciudad. O sea, aquí estamos hablando de un problema que afecta a toda la población de Santiago, y que una serie de incidentes está mostrando que parece que los cuidados no son los adecuados. Felipe Ruiz, subeditor nacional de La Tercera, muchas gracias por conversar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM. Son las 2 de la tarde con 25 minutos y antes de despedirnos siempre nosotros les dejamos algún tema de recomendación que puede revisar en La Tercera PM, que está disponible en latercera.com. Hoy día
hay un título que es bastante sugerente. ¿Por qué la vida amorosa de los fundadores y CEO de empresas debe importarles a los accionistas? Esto a raíz de lo que se ve como el inminente divorcio, el inminente pacto de divorcio de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de Amazon, dueño también del Washington Post, y que dice que al final hay varias formas potenciales en que este quiebre o un divorcio puede afectar a los accionistas. Dice, por ejemplo, pérdida de control, influencia de la compañía, un desgaste psicológico y emocional también. Es uno de los divorcios, se supone que va a ser más caros de la historia, y también no hay mucha certeza de si es que se firmó algo que es muy típico de Estados Unidos, que son los acuerdos prenupciales, donde se fijan más o menos ciertas estipulaciones a cumplir en caso de que ocurra un divorcio. Un tema que ha levantado también la importancia de la vida privada de estas figuras multimillonarias, porque un hecho que es de la vida personal, como un divorcio, una separación matrimonial, puede terminar efectivamente afectando e impactando en negocios multimillonarios. Una nota que viene desde Pulso y que está disponible en La Tercera PM con todo el resto de los contenidos que está en la edición de hoy. Nosotros nos despedimos, como siempre. Puede revisar todos los contenidos de La Tercera PM, ya lo decíamos, en latercera.com. Todos los contenidos de Duna, incluido este programa, además de los podcasts que se producen para las plataformas digitales en Duna.cl. A continuación viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. Vamos a viajar hoy día al Gran Cañón, representación geológica de inmensidad. Nosotros nos reencontramos mañana. Todavía le quedan 2 días a esta semana laboral. Nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde como todos los días en La Tercera PM, siempre por Radio Duna. Que esté muy bien, que tengan una muy buena jornada.